Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo evento de Gateway por Connector. Primero de todo voy a presentar a Ferran de la Fábrica & Co, agradecerle por ofrecernos el espacio, y también Emma de Gateway, y nos van a explicar un poco qué es el espacio y qué es Gateway. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos al primer evento colaborativo entre Gateway y Connector. Es un placer teneros aquí en la Fábrica & Co. Como habéis podido ver, pues tenemos muchas cosas, y para ir muy rápido, nos resumirían que somos un hub de emprendimiento. Nosotros no somos una aceleradora de startups, no somos una incubadora. Lo que queremos es que sea el punto de referencia de Barcelona para cualquier emprendedor que quiera emprender y busca un lugar donde reunirse con clientes. Tenemos salas de reuniones abajo, o hacer su propio podcast, tenemos salas de podcast abajo, o encontrar un lugar donde trabajar en una terraza como la que tenéis aquí fuera, o en un espacio como este donde hoy estamos haciendo un evento basado en emprendimiento, ¿no? Entonces, todas estas cosas forman la fábrica. Entonces, bienvenidos. Luego, más tarde, mi compañera Julia, que está allí detrás, os dará un pequeño tour a quien esté interesado para ver las instalaciones. ¿Por qué? Porque somos un co-living y los que estáis aquí como miembros de la fábrica os aprovecháis de todo lo que tiene. Gimnasio, piscina, parking, lugar donde puedes dejar tus cositas e irte a comer fuera, un montón de cosas. Así que quien esté interesado, luego buscáis a Julia, y si no, os la presento yo. Y nada, que disfrutéis del evento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Emma, soy directora de contenidos de Gateway Summit. Gateway nació el año pasado en Málaga. Hicimos el evento inaugural en noviembre, y este año, el 1 y 2 de octubre, va a ser el Summit en Málaga también, la terminal de cruceros de Málaga. Gateway pretende ser un punto de encuentro entre startups, inversores y players del ecosistema. Por eso el equipo principal está en Málaga, pero yo estoy en Barcelona. Queremos ser al final una comunidad, ¿no?, que durante todo el año englobe iniciativas como con Connector, que nos hemos aliado, y es nuestra primera alianza, estamos muy felices. Y también, pues, daros un poco a conocer que Gateway tiene una Call for Startups abierta, que no sé si se puede pasar, ¿vale? Dejaré aquí el QR porque si hay alguna startup que está interesada en aplicar, es súper interesante, porque vamos a hacer un pitch en directo, ¿vale?, el 10 y el 11 de junio con inversores, mentores, que también los veremos luego, pero hago un llamamiento a inversores, mentores de startups que quieran venir al evento, ¿vale? Y luego el premio para la startup que quede ganadora en Gateway Summit en directo, pues el premio es un viaje a Estados Unidos a una aceleradora reconocida, ¿vale? Así que muchísimas gracias por venir. También os recuerdo que todas las personas que os habéis apuntado, cuando salgan las entradas de Gateway Summit, que van a ser muy pronto, recibiréis en el mail, ¿vale?, un código de descuento para venir. Estaremos encantados, así que nos vemos el 1 y 2 de octubre en Málaga, y para cualquier cosa nos podéis seguir en nuestras redes en Gateway Summit. Así que muchas gracias, y ahora doy paso a Sergio Camilla Connector. Gracias a vosotros. Bueno, primero de todo explicaros también qué es Connector. Connector somos una aceleradora de startups, llevamos ya 12 años, 270 proyectos acelerados con varios casos de éxito, como muchos conoceréis: Globo, Meller, Singularu, etc. Y bueno, hoy encantado de estar con esta mesa de lujo, con Luis, con Laura y con Alfons. Bueno, Luis, principal de Plug and Play, Laura, CEO y cofundadora de Mike, y Alfons, el actual CEO de Connector. Y me gustaría empezar preguntándoos cómo entrasteis en este mundo y que nos explicarais un poco vuestro background. Si quieres empezar, Luis. Perfecto. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación, y gracias también a todos vosotros por venir. Bueno, cómo entré aquí, básicamente yo estudié ingeniería, soy de Barcelona. Estuve un tiempo en consultoría en una boutique financiera, y de ahí ya vi que eso no estaba hecho para mí, que era muy rutinario todo, muchas horas, pero más allá de las horas es que eran horas, algunas de ellas muy inútiles, que no podía salir hasta cierta hora, etcétera, aunque el trabajo estuviera hecho. Entonces, en ese momento decidí, oye, pues voy a dar un cambio a mi vida. En ese momento, ITNIC buscaba un analista, decidí aplicar. Primero la de Recursos Humanos me dijo que no, y luego, escribiendo a Barnat, que es el fundador de ITNIC, cedió a hablar conmigo, y a partir de ahí pues entré en ITNIC. Y ITNIC era más un venture builder, y de ahí he ido pues haciendo diferentes cosas. Fundé un negocio en el sector de los videojuegos, Zero Tech, Zero para VCs, y de ahí me crucé con Plug and Play hace algo más de 6 años y decidí entrar.
Plug and Play, para que lo sepáis, es un fondo, bueno, es un fondo americano. Tenemos oficinas en más de 60 ciudades por todo el mundo y principalmente tenemos como dos ramas de negocio. La parte de VC, somos uno de los VCs más activos a nivel global. Hacemos unas 200 inversiones en early stage, tickets desde 50.000 hasta 2 millones. Y entre el portfolio pues tenemos startups como PayPal, Dropbox, N26 y de hecho 35 unicornios. Laura. Sí, pues yo soy Laura, soy CEO y cofundadora de Mike, que es un copiloto inmobiliario que se encarga del due diligence de propiedades en España. Con tan solo un clic, con una referencia catastral, obtenemos informes fiscales, legales y urbanísticos de cualquier finca. Y trabajamos con family offices, con constructoras, promotoras. Y bueno, yo acabé aquí, o empiezo aquí, porque era la abogada de un grupo inmobiliario internacional, tenía más de 150 agentes a mi cargo y nos dimos cuenta, tanto mi socia cofundadora como yo, las dos somos abogadas inmobiliarias, yo desde hace más de 25 años, y nos dimos cuenta de que los agentes inmobiliarios pues, tenían dudas legales cada día, constantemente, y les contestaban a la pregunta bueno, de impuestos, contratos, hipotecas, compraventas, alquileres, y te volvían a preguntar, y otra vez, y al día siguiente, y hacías un training y daba igual, te lo preguntaban, y te llegaba un mail, te llegaba un mensaje de WhatsApp, te llegaba una llamada, o venían a tu escritorio y dijimos, oye, necesitamos algo que automatice la respuesta de dudas legales, cuando todavía no existían los chatbots legales y la IA todavía estaba incipiente. Y nos pusimos a buscar como locas, no la encontramos y dijimos, bueno, pues si no existe, tendremos que crearla. Y lo que empezó un poquito como un juego nos trajo hasta aquí y aquí estamos con Mike, el copiloto inmobiliario. ¿Y tú, Alfons, cómo llegaste a ver si ecosistema? tengo micro. Ahora sí. Pues yo la verdad que he sido emprendedor toda mi vida. Cuando estaba estudiando economía aquí en Barcelona, empecé a trabajar en una startup, al principio como pues en prácticas, para empezar a tocar un poco el mundo laboral. Me gustó ese mundillo, me pasé 4 años en esa empresa, al final ya toqué un poco de techo porque al final era una organización de unas 70 personas y decidí montar mi primer emprendimiento, aunque no era socio, pero sí era el líder de un proyecto digital que era una cadena de ópticas y querían, digamos, digitalizar toda la parte de e-commerce. Ahí me llevé mi primera hostia. Y luego estuve, un pequeño break en CaixaBank por probar el mundo corporativo. El día 1 ya vi que eso no era lo mío, pero aguanté 6 meses porque al final pagaban muy bien. Y luego monté pues, 2 startups en el sector health, que era básicamente entrega de medicamentos a domicilio. Luego tengo 2 proyectos, side projects, que uno lo maté, pero creo que lo voy a revivir, y otro que está work in progress, que ya primer consejo, o estás full time o no haces nada bueno. Y desde hace 2 años que estoy en Connector, pues ayudando a otros emprendedores y organizando un poco pues, todo nuestro ecosistema. El objetivo de esta mesa es al final entender cómo convencer al inversor desde ambos lados, ¿no? Todos habéis tenido experiencia emprendiendo, también algunos habéis estado en el otro lado y ese es el objetivo. Me gustaría también entender al principio qué debe tener un emprendedor para que ahora mismo tanto Alfons como Luis digáis, vale, quiero invertir o quiero dedicar tiempo en él. Si quieres empezar, Alfons. Vale. A ver, nosotros, por contexto, en Connector invertimos de forma indirecta porque tenemos un modelo que es de sweat equity, en el cual los emprendedores que pasan por Connector ceden equity a cambio de los servicios que hacemos. Entonces, sí que estamos invirtiendo recursos, aunque no recursos directamente. Eso a veces al emprendedor le puede confundir. Pero bueno, dicho esto, ayudamos a emprendedores en fases iniciales que están pues, con un MVP, que están full time, que están idealmente facturando ya. Y por lo tanto, mi criterio sobre todo de fases iniciales. En este caso, para mí, más del 50% de la decisión son los founders, que haya un equipo complementario y sobre todo ver esa energía, hay algo que es un poco difícil de describir, pero que te dice que esa persona puede ser capaz o puede llegar a ser capaz de construir lo que te está diciendo que va a construir. Entonces, por decir un factor, diría el factor humano. Y luego, por supuesto, pues toda la parte de mercado, que exista un problema, que no sea básicamente pues, un invento de alguien un poco así más random. Sí, muy de acuerdo. O sea, yo creo que depende mucho del estadio en el que se encuentra el emprendedor. En fases más avanzadas, pues la atracción y temas financieros pesan más. En early stage, que también es donde invertimos desde Plug and Play, y personalmente creo que es la mayoría del equipo y luego la oportunidad en la que se encuentra, ¿no? El mercado.
Y para complementar a lo que decía Alfons, yo creo que la ambición es súper importante, sobre todo que para dinero de Venture Capital, que al final tienen que entender un poco los números que buscamos los VCs y los retornos a los que aspiramos o queremos de los emprendedores, que al final es muy... O sea, hay muchos negocios que son muy buenos, pero que no son para VCs simplemente porque la proyección que tienen a futuro no es tan elevada, ¿no? Y simplemente para añadir, para mí un tema muy importante también es, uno, lo buenos que sean a nivel de con quién se rodean y a quién consiguen captar, o sea, fichar en el equipo y demás. Y luego la experiencia que tengan ellos en el mismo sector, el por qué ellos, ¿no? ¿Creéis que hay alguna característica que es innata? Y aquí también te incluyo a ti, Laura, que has dado el cambio a lo mejor del mundo más corporate a bajar al barro, digamos. ¿Crees que hay alguna cosa que digas es innato o lo he tenido que trabajar mucho? En los emprendedores, Sí. hombre, yo creo que hay algo innato. Creo que todo se puede trabajar, pero creo que hay algo innato en ti que toda la vida has emprendido en algo. No tiene que ser que hayas pasado por 5 startups, pero sí que te haya gustado el hecho de vender, de inventar, de convencer, de solucionar, de salir ahí fuera sin miedo. Sin eso, creo que es muy difícil, no ya convencer, sino sostener algo o construir algo desde cero. O sea, realmente lo tienes que vivir y lo tienes que llevar dentro. Sí, yo creo que lo que es innato es la energía que tú percibes cuando hablas con un emprendedor, sea para conseguir equipo, sea para conseguir inversión. Eso es innato. Y luego también yo creo lo capaces que son los buenos emprendedores de negociar, o sea, lo difícil, entre comillas, que te pueden poner las cosas para cada paso que dan, que yo lo veo como algo bueno. O sea, cuando alguien pregunta mucho antes de entrar en Connector, por ejemplo, y esa cláusula y la otra, y conversaciones que se alargan mucho, para mí es una buena señal. Y eso también es un poco, yo creo, innato de que se está preparando para, vale, ok, esto va a ir bien, pero ¿qué pasa si no va bien? Es un tema de ser precavido, probablemente, o ser muy, muy detallista. Sí. Y yo simplemente añadiría, o sea, estoy totalmente de acuerdo, simplemente añadiría también el sentirse cómodo en la incertidumbre. Porque al final emprender es muy complejo, hay muchos ups and downs y nunca, o sea, pocas veces como emprendedor te sientes cómodo y te sale todo como tú esperabas, ¿no? O sea, el sentirse cómodo. El emprendedor muchas veces no conoce, ¿no? Como hablabas antes, el qué busca el inversor. Luis, si nos pudieras contar tú un poco qué es lo que buscáis en Plug and Play. Sí. O sea, primero, al final las inversiones de VC siguen lo que se llama la Power Law, que al final, pues, estadísticamente la mayoría de inversiones fracasan, devuelven cero o cierran. Y luego hay muy pocas que retornan, o sea, hay muy pocas que funcionan muy bien, pero esas pocas tienen que devolver el total del fondo que has invertido más el posible upside que buscas como inversor, ¿no? El upside financiero. Entonces, como inversores en early stage buscas startups o emprendedores que puedan devolverte pues 50 o casi 100x el dinero que tú hayas invertido, en base un poco a la tesis que tengan cada inversor, ¿eh? Entonces, al final buscamos proyectos pues, globales, emprendedores con mucha ambición y que quieran hacer algo grande desde el inicio. ¿Y en cuánto tiempo esperáis salir de la empresa? Nosotros al final invertimos también en etapas muy tempranas y los tiempos, al final los fondos suelen ser a 10 años. Entonces, entre 7 y 10 años son tiempos que los inversores en early stage se sienten cómodos. Y Alfons, tú que ves startups a lo mejor aún más early de lo que podría ver Luis, bueno, ¿cuál es esa línea que tú dirías, vale, están ya para ir a levantar inversión o aún tienen que esperar a ir a levantar inversión? Yo creo que lo primero es no empezar la casa por el tejado. Por lo tanto, cuando hablamos de convencer a un inversor, primero hay que ver qué tipo de inversor. O sea, por ejemplo, para convencerle a él será un estatus distinto que para convencer a alguna persona que pueda invertir aquí a título privado. Eso es lo primero. Luego, el saber por qué buscas esa financiación es un trabajo previo y eso se ve mucho cuando hablas con emprendedores que buscan inversión. Es decir, vale, yo busco 200.000, 500.000, lo que sea, pero porque tengo un plan, quiero llegar de A a B y para ello tengo un plan que consiste en fichar gente, en desarrollar producto, en hacer una serie de cosas. Entonces, asumiendo que estás preparado o que has entendido a qué tipo de inversor debes ir a ver, porque tampoco irás a ver un fondo de growth cuando estás hablando al mismo tiempo con Plug and Play o con Connector, en ese momento para mí es el hecho de haber cumplido con tus obligaciones y haber hecho los deberes en el sentido de que
es que es muy básico, pero en realidad es lo que hay detrás. Tener un buen deck, tener un buen business plan, para mí es lo primero, como para decir, bueno, esto puede llegar a ser interesante porque todo lo que me explica aquí tiene cierto sentido. A nivel de mercado, de oportunidad, de equipo fundador, de plan financiero, o sea, es como que haber hecho los deberes para mí, y es un poco lo que esperamos de alguien que haya pasado por Connector, se plasma en un buen business plan. No porque un buen business plan te vaya a levantar una empresa, pero sí porque significa que has pensado y que seguramente entiendes bien el sector en el que te mueves. Entonces quizás iría por ahí. Laura, ¿tú cómo te preparaste para levantar la ronda de inversión? Pues me preparé con Héctor. No, es verdad que te preparan para cosas pues, que a lo mejor no habías pensado, pensabas que no eran importantes, como está diciendo, pues un buen business plan, un buen deck, un buen pitch, y luego ya vas cogiendo tracción. Y bueno, básicamente al principio es verdad que íbamos mucho a convencer y era mucho de voy a convencer, y luego me di cuenta de que no es tanto convencer, sino elegir. Al final es elegir tus socios a futuro, es elegir las personas con las que vas a estar, pues eso, pues unos añitos. Y no sirve cualquiera, ni todos los inversores son para todas las startups, ni viceversa. Entonces, no es tómatelos como aprendizajes de, vale, ¿qué me está diciendo? ¿Con qué puedo aplicar para que se transforme en un sí? No con él, sino a lo mejor con otro tipo de inversor. Y luego ir a elegir pues, gente del sector, por ejemplo. A mí me ayudó mucho que fuera los inversores del sector, que sepan de lo que estamos hablando, que conozcan el real estate, que te puedan presentar además, bueno, crear sinergia, referencias y a otras invertidas que sean del mismo sector que tú. Sí, no, simplemente yo como inversor desde el otro lado, para mí un poco lo que decíais, la ronda no debe ser como el hito del emprendedor, sino como la consecuencia de algo que ha conseguido ya el emprendedor, pues ya sea pues, cierta validación en el mercado o juntar a un equipo de personas capaces, ¿no?, de poder desarrollar algo en ese espacio. Pero sí que veo, yo personalmente algunas veces veo a algún emprendedor que es, bueno, que no tiene tanta claridad, ¿no?, de qué va a hacer con ese capital o por qué quiere levantar ese capital, más allá de igual aparecer en redes, que es muy bonito, pero no viene con una estructura, con un plan bien trabajado por el cual convencer al inversor para, oye, poner dinero aquí para que la máquina funcione más rápido y mejor. Es que eso es la clave. O sea, al final, cuando tú vas a buscar financiación o cuando vas a buscar un inversor es porque tienes un plan y necesitas financiar ese plan y no lo puedes financiar o tú mismo o no lo puedes financiar con clientes o no vas a conseguir o no quieres conseguir un préstamo bancario con aval personal y entonces pues decides compartir el riesgo y ahí tienes un instrumento financiero que te permite desarrollar un plan que en este caso hay otro sector de la sociedad o hay otros agentes que son inversores que están interesados en poner dinero en sitios con mucho riesgo porque saben que el retorno puede ser muy alto, pero no deja de ser un instrumento. Entonces, si ves un emprendedor que ya está, digamos, que su único objetivo es conseguir una ronda por conseguirla, por pagarse un sueldo, que sí, que se tiene que pagar un sueldo, pero es que está confundiendo de qué va el juego y que al final pues un inversor lo que hace es compartir el riesgo, ¿no? Sí. Entonces tú buscas, lo primero es que él también se esté arriesgando, al menos con su tiempo, ¿no? Total. Antes hablábamos, ¿no?, de experiencia en el sector, de que hayan construido a lo mejor algo más, eso suma puntos, pero Luis, si hablamos de alguien muy joven, un emprendedor muy joven, ¿qué tiene que tener para que te convenza? Es un poco lo que decíamos antes, la ambición y transmitir pues, esa energía para poder convencernos. Yo personalmente invertí en, no sé si conocéis, Kafler, en Ricard Guillem, y estaba hablando con él cuando él tenía 16 años, que yo con 16 años pues estaba haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Y al final eran chicos sin experiencia, pero lo que sí que tenía era una energía tremenda y fue capaz de rodearse muy bien. Pues convenció, pues de hecho, a Encomenda, a varios inversores. Al final, para mí es un poco esa energía y ese feeling que tú tienes con la persona y también lo comprometido y un poco lo loco que esté por no esa idea, pero sí por lanzar nuevas cosas, nuevos negocios. Laura, y tú, también hablando de eso, desde el otro lado, ¿qué buscas en un inversor cuando quieres que entre en Mike? Aparte de que invierta capital, ¿qué es lo que más buscas en él?
Nosotros buscábamos principalmente a alguien, mira, he dicho él, por ejemplo, que también con factor humano. Al final es alguien con quien tienes que tratar constantemente, te tienes que entender, tiene que haber feeling y sobre todo que os aportara experiencia. Si queríamos que fuera del sector, del PropTech, del LegalTech, que hubiera invertido ya en empresas de LegalTech para, bueno, aportarte referencias, sinergias, otras invertidas con las que, por ejemplo, nuestro lead investor tiene una vertical PropTech muy fuerte. Bueno, pues ahora creamos sinergias entre las invertidas. Todo eso ayuda. Te ponen el foco. Sales como ya desde la casilla 10, no desde la C donde tienes que dar explicaciones a un inversor que no sabe de qué va exactamente, que también puede funcionar, pero en nuestro caso estábamos convencidos de que queríamos a alguien del sector legal que ya tuviera rodaje y que nos pudiera introducir también en otros mercados, en mercados internacionales donde ya están. Es una puerta que te abren si la puedes aprovechar. Para nosotros era vital. Claro, aquí me gustaría también abrir un poco el debate. ¿Buscáis ese inversor financiero o ese inversor que ha sido emprendedor? Aquí un poco a todos, Alfonso también que has levantado. Yo he tenido inversores, pues business angels privados, he tenido inversores, fondos de inversión y he tenido pues grandes medios que sería entre industrial y bueno, al final un media for equity, que para el que no lo sepa es básicamente que en lugar de meterte pasta te dan publicidad. Entonces, si tú no puedes pagar la publicidad, pues te dicen, bueno, dame parte de tu empresa y yo te doy publicidad en grandes medios. Que no lo recomiendo, by the way, pero bueno, ese es otro tema. Si puedes pagar, págalo. Entonces, al inicio, y sobre todo siendo mucho más joven, que antes preguntaba sobre los emprendedores jóvenes, yo creo que es muy bueno tener business angels o fondos early stage que estén muy comprometidos en ayudar al emprendedor y en darle poderes. Un poco lo que decía Laura, que te puedan acompañar, que te puedan abrir puertas y que te puedan hacer un poco de coach, porque al final, cuando tú estás montando una empresa y no tienes la experiencia, y más si eres un emprendedor que no tiene formación financiera o de empresa como tal, o sea, no solo es que estás creando algo, sino que no entiendes las reglas del juego de ese algo. O sea, puedes ir muy, muy perdido. Entonces, ese tipo de inversor para mí es muy bueno al principio. Y luego, si ya estás en una fase más de escalado, yo lo que buscaría es un inversor que básicamente que no te toque, o sea, que no te moleste. Y que tenga más capacidad para hacer follow-on, para que podemos hablar más de los básicos, de conceptos, como antes hablabas del tema de los múltiplos que buscáis. Pero yo creo que el inversor más grande o que tiene más recursos es porque tú tienes un plan ambicioso y dices, bueno, si dentro de 6 meses esto va bien, quiero otro 1.000.000 de euros y entonces me interesa tener a alguien in-house que lo tenga, ese 1.000.000, ¿no? Eso me parece una estrategia acertada. También es verdad que si tú tienes una empresa que busca 1.000.000 de euros, seguramente tendrás call. Entonces siempre es curioso, pero hay mucho dinero buscando startups y muchas startups buscando dinero, ¿no? Y eso no siempre conecta, pero porque cada uno tiene su tesis. Y hay que entender muy bien, yo creo, como emprendedor, cuál es el juego de cada uno de los distintos inversores que existen. No todos juegan a lo mismo y eso hay que tenerlo clarísimo. Y luego ya pasamos a convencerlos. Claro, hablando de lo que comentabas, que hay como una simetría. Al final este año veíamos que hay la misma cantidad en inversión, pero en menos startups. Uh-huh. Claro, ¿cómo se aprovecha ese momentum? ¿Cómo desde el lado emprendedor intentas aprovechar el momentum de decir, vale, voy a crear FOMO? Y cómo desde el lado inversor intentas no sumarte al FOMO sin ver si hay algo real detrás. Si quieres empezar tú, Laura. Bueno, a ver, el FOMO es importante, pero luego hay que sustentarlo, ¿eh? No vale con... Pero al final todos se conocen, esto es un mundo muy pequeño, todos se conocen, por mucho FOMO que crees, si no hay nada detrás, igual engañas al primero o al segundo, igual ni eso, pero tarde o temprano se van a dar cuenta. Entonces el FOMO tiene que ir acompañado de trabajo real, de disciplina real, de métricas, de algo. Es verdad que tienen una red que todos se conocen, lo del grupo de WhatsApp en que están todos y comentan, existe, pero para eso tienes que convencer con datos reales y con esfuerzo y equipo y... no, para mí el FOMO, vale, sí te abre las puertas, pero luego lo tienes que mantener, sostener y justificar, porque no es fácil. Es como un proceso de venta. Al final tienes que ser un vendedor nato y tienes tu pipeline, tu follow-up, las objeciones, hasta que cierras el deal. Hay muchas fases, entonces tienes que acompañar todo el proceso de venta, ser muy constante y hasta el final. Eso que dices, Sergi, es muy interesante porque también el buen emprendedor no solo entiende de micro y dentro de micro de su empresa, sino también de macro. Entonces, si tú estás atacando un mercado, el mercado de la inversión me refiero, que está pues totalmente parado a nivel macro, pues imagínate buscar inversores para vivienda en el 2008.
en España, pues estás muy fuera de lugar. Esto a veces el emprendedor digital no lo tiene en cuenta y creo que hay que tenerlo en cuenta. Ahora podríamos hablar si con todo el tema de la IA hay o no hay una burbuja, se está metiendo un montón de dinero y no siempre, no sé si las valoraciones, sobre todo hablo de Estados Unidos, pero tú sabrás mejor. Pero está claro que el emprendedor se lo puede jugar a favor. Si hoy en día, pues seguramente dentro de un tiempo será una commodity, es como que hacemos la broma a veces, ¿no? O sea, es como si viene un emprendedor y nos dice que utiliza Gmail para comunicarse o Internet. Pues vale, muy bien, utilizo IA. A menos que seas de la base de la IA, de la infraestructura, de lo que es realmente lenguajes, etc. Pero el FOMO puede ser un doble filo, porque también te puedes meter en un sitio donde realmente estás entrando en tierra quemada. Sí. Y simplemente para añadir, yo sí comparto lo que habéis comentado y también creo que es bueno, al final el fundraising es una distracción porque los emprendedores dejan de estar con foco en el negocio y pasan a estar con foco en hablar con inversores, hacer los follow-ups, etc. Entonces mi recomendación es cuanto más concentrado sea ese tiempo, pues también generas FOMO porque los VCs hablamos entre nosotros y nos conocemos prácticamente todos, pero también te ayuda a ti a pues perder cuanto menos tiempo posible en fundraising para luego centrarte más en la ejecución. Entonces, centralizar las conversaciones las mismas semanas y tratarlo como si fuera un pipeline de ventas. Totalmente. Esto es una cosa que seguramente desde fuera no se sepa mucho, pero al final los inversores, como si quieres contar un poco qué relación hay entre distintos fondos, porque se puede ver como competencia, pero al final es un mercado muy endogámico, si os quieres contar un poco. Sí, mira, de hecho justo esta mañana estábamos en un desayuno con algunos de vosotros y éramos 40, 50 inversores en una misma sala tomándonos unos croissants. Entonces, que nos conocemos todos, hablamos sobre muchas cosas y nada, que al final los inversores, algunos sí que compiten porque algunos tienen como targets de allocation mínimos a la hora de invertir en una startup. Pero luego hay otros que, como lo Plug and Play, que al final somos muy flexibles en cuanto a qué ownership queremos de la startup en la que invertimos, que coinvertimos con prácticamente todos los inversores. Entonces, sí. Vale. Vamos a entrar a cómo ir a atacar ese inversor, porque aquí creo que la sala estará llena de emprendedores. ¿Cómo os gusta que os ataquen y qué es eso? Un poco también qué os gusta ver en esos 5 minutos, si los encontráis en un evento, qué necesitáis saber, porque muchas veces el emprendedor tiene muchas ganas de contar todo, pero también hay una capacidad de síntesis, ¿no? que es importante ver y que se sepa expresar. Tira. Bueno, primero de todo, lo que a mí me interesa ver es que encaje en mi tesis, porque hay muchas veces que al final los inversores tenemos ciertas tesis y ciertos mercados en los que nos gusta invertir más y menos. Entonces, cuanto más afín sea la tesis, pues mejor, porque más escuchas. Si te presentan algo que no va en lo que no, sabes que no vas a invertir, pues no tomas tanta atención. Y luego el cómo me gusta, o al final, viendo un poco los números en las invertidas o las inversiones que hemos hecho desde Plug and Play, la mayoría han venido por referencias, pues ya sea de amigos, de ex compañeros en otros trabajos, de ex emprendedores o otros inversores. Entonces, el abrir la puerta, o sea, el atacar a puerta fría es más complejo porque al final, bueno, pues tienes que dedicar más tiempo o tienes que priorizarlo más versus otro que tampoco conoces. Entonces, el entrar a través de una recomendación siempre ayuda mucho a agilizar los procesos y las conversaciones. Esto que comentas es un must, o sea, antes de ir a ver a un inversor entiende en qué invierte. Porque claro, ¿no? Pues seguramente en el mundo del real estate no invertís vosotros, entonces si me acerco con un proyecto como... Entonces, eso es un must y los emprendedores que no se dan cuenta de que no todo el mundo, por tener la etiqueta de inversor, es el mismo inversor, ya están, o sea, es que quedas mal, es que estás quedando mal, es que es como que no has hecho ni el más mínimo esfuerzo antes de contactar a un inversor, ¿no? Entonces eso yo creo que es clave. Me gusta lo que dices de concentrar en el tiempo, porque, y Laura lo puede explicar muy bien, pero cuando te pones en fundraising, es que claro, parece como todo muy abstracto, pero al final, ¿qué significa? Que estás todo el día hablando con inversores, que cada uno, la mayoría, te va a decir que no y te va a tumbar el modelo y te va a decir que el business plan está mal y que no se cree las unit economics, entonces o que el deck no le gusta, te vas a pasar el día hablando con gente que te dice que eso que tienes no es bueno y ajustando cosas, bueno, depende de lo tozudo que seas,
que ahí está el equilibrio, porque también si te dicen siempre lo mismo, pues igual tienen razón. Pero hay que aguantar y hay que aguantar el tipo con lo que tú crees, pero al mismo tiempo ir adaptando. Y esto te puede consumir semanas, meses. Sí, sí. Entonces, creo que también es un buen consejo el tema de concentrarlo y salir preparado, que es un poco la tesis de Connector. O sea, entras en Connector, no eres invertible, sales, idealmente, si todos hacemos el trabajo bien, eres invertible. Y eso significa que también tienes un buen negocio detrás, un buen modelo escalable, ¿no? Además, ¿cómo lo ves, Laura? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que te quita muchísimo tiempo y que es muy fácil perderte del foco. Entonces, de repente estás ahí entrevistándote con inversores, pam, 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 y de repente dices, pero ¿y quién está vendiendo? Porque normalmente pues hay un founder o dos o tres y tienes que hacer todo con las dos manos que tienes. Entonces, es muy fácil distraerse, es muy fácil perder el tiempo y 1 mes, 2 meses, 3 en un early stage es mucho tiempo para que las métricas se queden paradas mientras tú estás intentando convencer al inversor. Entonces, para no perder el foco, mi consejo es concentrarlo lo máximo posible, el mínimo tiempo posible. ¿Y de qué forma? Pues estudiando muy bien al inversor al que te diriges. Pues si lo quiero este sector, voy a centrar en este sector. Voy a investigar. Hoy en día está todo ahí, toda la información. Todos sabemos en qué invierten, su tesis, en qué ha invertido antes, si es un fondo, si no, en qué etapa están, cuánto les queda por invertir. Es facilísimo encontrar esa información y si no, una llamada rápida, no hace falta perder un día, me voy a Madrid porque voy a conocer a tal, luego llego allí y en 10 minutos veo que no hay encaje. Entonces, cuanto mejor esté hecho ese trabajo de base, más te va a ayudar después en concentrar todo el trabajo en poco tiempo y en lo que realmente importa. Y luego que es muy buena señal si consigues concentrar los eventos y que te manden una LOI, ¿no? O que se interesen, porque si no, muchas veces también, quizás el Business Angel no tanto, pero el fondo de inversión lo que está haciendo es seguir a ver qué ocurre con tus métricas. Tú me has contado que vas a llegar a 100 y estás a 5, pues te voy siguiendo, ¿no? Y a ver cómo evolucionas. Entonces, muchas veces estarás en constante evaluación porque ellos también estarán pensando, es un tema de coste de oportunidad. Tienen que invertir en 20 empresas y tú compites con tu proyecto, pero contra muchos otros. Entonces, es un tema de valor relativo. No es lo mismo tener un empresón y que no haya ningún otro en el mismo sector que de repente sea un sector caliente, ¿no? Entonces, tienes que pensar que el inversor también es, bueno, yo creo que todavía hoy, insisto, en early stage, no hablo de empresas muy avanzadas, pero todavía hay una parte de personal, de intuición, de relación que es muy relevante. Entonces, ¿y cómo mantenías ese equilibrio entre vender a clientes y vender a inversores? Pues te multiplicas, meter 2 manos, pues tienes 6, te clonas, no duermes, trabajas el fin de semana y aprovechas, como ha dicho él también. Nosotros fuimos al Summit y tenía reuniones desde las 10 que abrían hasta las 8 que cerraban cada 30 minutos. Haces un análisis, que además es eso, toda la información está ahí, las aplicaciones hoy en día de todos los eventos, puedes contactar con ellos antes, ver si hay encaje o no, acordar las reuniones y de ahí ver con quién tienes feeling, con quién no. Y de los, no sé, 20 o 30 con los que estás entrevistado, seguro que hay 5 o 6 con los que hay posible encaje. Esos 5 o 6 rematas una segunda reunión o videollamada, de ahí saldrán 2 o 3 y al final saldrá uno de ahí. Al final es como el pipeline de ventas, tal cual, es cuestión de estadística, pero tienes que optimizar recursos al máximo. Totalmente. Y cuando estabais en esa final línea también, ¿no? De ser coachable o no escuchar y no cambiar. Claro, tú, por ejemplo, Luis, como inversor, obviamente entiendo que te gusta que te escuchen tu opinión, pero ¿dónde mides eso? ¿Cómo lo puedes medir? Claro, o sea, yo sí que creo que es importante que los fundadores sean capaces de escuchar, no a mí, pero a su alrededor y sobre todo al mercado. ¿Cómo lo mido? Pues al final es un poco lo que decía Alfons con el tiempo. De la primera conversación, pues al final la inversión no se hace en un día. Sí que hay algunos inversores que la han hecho en un día, pero pocas veces se hace en un día. Son pues tema de relaciones, de ver la evolución, de que al final tardas igual semanas, meses. Bueno, Laura seguramente lo sepa mejor, no sé cuánto tardaste, pero que son varias semanas. Entonces, si desde el primer día ves, o sea, te da tiempo a ver evolución sobre si escuchas, si no escuchas, si hay encaje, si no hay encaje, o igual si no vende y al final solo quiere pues el fundraising por pagársele un salario, entonces no. Lo ves, con el tiempo lo ves. Yo como emprendedor estaba pensando que con una de las startups
perdí muchísimo el foco. O sea, básicamente todo el esfuerzo se destinó a conseguir una inversión de ciertos business angels, que era pequeñita, pero que se complementaba con un ENISA, que es, bueno, todos los conoceréis, ¿no? Fondos públicos, préstamo ventajoso, y luego el Media for Equity que os comentaba antes. Entonces, yo como responsable de marketing de esa empresa pasaba de tener casi 0 en el presupuesto a tener casi 2 millones en total, una parte importante era de Media for Equity. Y claro, nos pasamos, pues no sé, meses intentando que esa operación saliera porque parecía que esa era la luz, pero es un tema de falta de foco, de decir, no, es que la luz es que te paguen tus clientes, esa es la luz, y todo lo demás vendrá. Y bueno, fue una lección dura porque al final eso para mí es lo que mató la empresa. Básicamente porque no alineamos intereses con el inversor industrial de decir, oye, vale, yo quiero hacer esto y nosotros queríamos ir por otra vía, pero claro, cuando estás antes de firmar y también, bueno, con 20 y tantos años, 2 millones, es como que se te hace todo muy apetecible al final. Y entonces yo creo que es muy importante lo que decía Laura de alinear objetivos y entender el inversor que tienes delante, qué es lo que quiere, qué es lo que te puede aportar, qué tipo de persona es. O sea, si es un cabrón. O sea, este tipo de cosas creo que mucha gente que se lo pierde, ¿no? Y prefiero decirlo así más claro para sobre todo los que son más jóvenes y para que no caigan en esa... Yo creo que ahora el sector está mucho más maduro y hay mucho más respeto por el emprendedor, pero hace años yo creo que hubo prácticas que dejaban en mal lugar pues, ciertos inversores. Y esto yo creo que cada vez pasa menos porque hay muchas charlas, porque la información es pública, pero también hay que pensar que no es Disney. Entonces... Sí, y simplemente para añadir, al final, totalmente de acuerdo. Al final esto es una relación a 10 años, como decíamos. O sea, es como un matrimonio. Más vale que a nivel humano haya buena relación porque si no puede ser un infierno por ambas partes. Antes hablábamos de si había burbuja o no en la IA y en cuanto a valoraciones. Claro, aquí muchas veces el emprendedor o casi siempre busca tener la máxima valoración, o sea, intentar vender el fondo, o sea, su ronda a máxima valoración. ¿Aquí hay algún error de intentar siempre levantar al máximo? ¿Es lo que tendrían que hacer? ¿Tendrían que mirar el mercado? ¿Qué consejos les dais? Y también tú, Laura, que, bueno, ¿hasta dónde negociaste la valoración o dijiste es esto y ya está? Pues mira, en mi caso es verdad que yo soy ambiciosa y peleona, por aquí ya me conocen, pero es verdad que yo recomiendo algo de humildad en este sentido, en el sentido de las valoraciones de las startups, un poco de humildad y de conocer bien lo que estás haciendo, tener las expectativas claras y que no se te vaya tampoco la cabeza y pierdas el foco. Yo creo que en ese sentido al inversor tampoco le puedes vender humo, es decir, han estado ahí antes que tú, llevan más tiempo que tú, no conocen tu empresa, es verdad, pero sí conocen el mercado y intentar, bueno, yo creo que hay que ser realistas, hay que tener algo de humildad y alinearse también con el inversor, y que haya un win-win, que sea algo equitativo. Creo que ahí no es el lugar donde, o sea, gana en vender a clientes, en sacar producto, en ser el número uno, pero no en intentar ganarle terreno a tu inversor, porque me parece que ahí la relación no empezaría bien. Sí, yo creo que al principio es mejor ir a valoraciones bajas porque si no te puedes crear un problema a futuro y tú lo que quieres es ir de A a B, C, ir pasando hitos. Entonces, tener una valoración baja al principio te puede simplificar el conseguir inversores y ahí el tema es que tú para valorar una empresa tú puedes aplicar ciertos métodos pues según lo que factures, según lo que estés moviendo. Si no estás moviendo todavía, entonces lo que tiene lógica es guiarte por el mercado y ver cómo de diferenciar es tu equipo versus otras rondas que haya habido. También pensar en el momento y en el país. O sea, tampoco te compares España con Estados Unidos a nivel de valoraciones. Y luego siempre está el recurso de la dilución. O sea, interesante diluirse entre un 10, un 15 idealmente, máximo un 20 cada vez que haces una ronda de inversión. Por lo tanto, si yo busco 200.000 y la hago a 800.000 pre-money, pues la suma es 1 millón y sería un 20%, ¿no? Pues bueno, estaría ahí en un rango más o menos razonable. Y yo creo que más vale conseguir inversores para demostrarte a ti mismo si puedes conseguir ese hito al que quieres llegar, que no fijarte en la valoración, que es que al final no te aporta un valor real. O sea, no es un valor real, te da dinero hoy, pero no... Entonces yo recomiendo al principio empezar más bajo, porque tú lo que te quieres demostrar es que eso puede tirar. Luego también podemos hablar de los problemas de que una valoración no se pueda justificar cuando sube, que ahí sobre todo con los fondos, ¿no? Ahí tenéis muchos problemas. Sí, no, totalmente. O sea, contestando a la pregunta como tal,
cuanto menos te diluyas, mejor obviamente a corto plazo, pero un poco como decía Alfons, a largo plazo te puede suponer un problema. Al final, el tema de las valoraciones es un tema de oferta y demanda, de cuánto está dispuesto a pagar el inversor y cuánto está dispuesto a diluirse el emprendedor, pero sí que los inversores, sobre todo en etapas más avanzadas, seguimos como varios estándares de dilución, que es eso, ¿no? De no diluirte más de entre el 10 y el 20%, porque al final, si en una startup muy avanzada en series D, al final el inversor que entre va a querer que los emprendedores tengan motivación para seguir adelante el proyecto y seguir a tope y que sea su vida. Y si en cierta etapa pues tiene mucho menos ownership del que debería, pues los inversores igual se plantean la inversión simplemente por esto, porque igual el fundador no tiene suficiente motivación como para seguir haciendo esto varios años. Claro, aquí has dado un poco en la clave, ¿no? Supongo que muchas startups que hayas dicho tú, ostras, esta es muy buena, pero aquí tiene un lío en el cap table, que es que esto, no sé si se puede solucionar, a lo mejor sí, pero no me quiero meter yo a solucionarlo. Claro, o sea, normalmente los inversores que nos llamamos como followers, que al final no definimos ni las valoraciones, ni el tamaño de las rondas, ni demás, por supuesto que es algo en lo que no queremos entrar nosotros a negociar. Eso es más tema del que lidera la ronda, que normalmente en las rondas de financiación hay un inversor que se queda con la mayoría del porcentaje y luego los otros que son más minoritarios. Entonces es un tema a negociar sobre todo por el lead investor. Pero sí que es cierto que en algunos casos hemos visto pues, emprendedores muy diluidos al inicio y al final es un tema de largo plazo. Al final esto es una relación, pues como decíamos, ¿no? De 7-10 años, que si el emprendedor ya al inicio ya no tiene suficiente motivación como para seguir, imagínate en 5 o 6 años cuando se haya diluido más. Aquí también me interesaría, cambiando un poco, hablando sobre esos emprendedores, esas startups en las que os fijáis, ¿qué preferiríais? ¿Un producto bueno en un mercado mediocre o más un producto más mediocre en un buen mercado? Es como un parafraseo de la pregunta de Carlos, ¿no? Que iba a responder lo mismo, pero es distinta. Yo creo que prefiero un producto no tan bueno en un buen mercado. Creo que tiene más... O sea, mi intuición me dice que tiene más números de vender un... O sea, existen muchos malos restaurantes en sitios turísticos, entonces me imagino que por eso sobreviven. En cambio, lo vería así, pero por un tema de que la economía al final genera ecosistema y un mercado bueno, pues te empuja. Y eso es muy importante y lo miramos los inversores. ¿Ese mercado crece o decrece? Eso también, cuando hablamos del TAM, el SAM, el SOM, o sea, ponerse teórica da pereza, pero lo importante no es tener ese ejercicio hecho de que el D que esté el TAM, es que es entender lo que hay detrás del TAM, que hay una serie de datos micro y macro que se agregan y que eso te dice si tu proyecto tiene más o menos sentido. Entonces, sí. Sí, al final el mercado es muy difícil hacerlo cambiar y el producto puede ir iterando y de hecho debe ir iterando, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, lo que yo personalmente más miro es el equipo, más allá del producto y del mercado. Pero sí. Claro, en early stage empezamos por el equipo, no sé qué porcentaje dirías, pero bueno, la mayoría, y después mercado. ¿Qué entenderíamos por mercado bueno? Que sea grande, que esté creciendo, que no haya competidores, que si haya competidores. O sea, muy importante lo que ha dicho Luis, de que el mercado no lo vas a educar. Entonces, cuando tú te pones a evangelizar un mercado, vas a pasar de años y seguramente no lo consigas. A tu pregunta era... ¿Qué consideramos un mercado bueno? Ah. Que sea grande, que crezca. ¿Qué características debe tener ese mercado? Para mí, que sea grande es bueno por el potencial de crecimiento que tú tienes, pero es más importante que sea accesible en el sentido de que tú seas capaz de demostrar al principio. Justo ahora en Connector estamos trabajando sobre eso, ¿no? De decir, oye, ¿qué segmento de un mercado muy grande que tengo, qué segmento puedo atacar yo al principio para hacerme fuerte ahí y luego ir ganando? Entonces, esto a la práctica es, ¿ese mercado es accesible o no es accesible? Tengo que venderle a cualquiera que esté aquí, que puedo hablar ahora, fuera, puedo hablar y tratar de venderle y a ver si tiene interés y me reúno con él, o tengo que venderle a la NASA. ¿Cómo vendo desde aquí a la NASA? Es que por muy grande que fuera, no. Entonces, para mí sobre todo accesible, sí. ¿Cuál es tu experiencia, Laura, con...? No, yo diría en la misma línea, o sea, que el mercado sea grande porque el producto probablemente vaya a pivotar desde la primera idea hasta donde acabas. Es que mejor que el mercado sea grande porque lo más probable es que no acabes con la misma idea que tenías al principio. A nosotros nos pasó, de hecho, y bueno, pues el real estate afortunadamente es enorme y bueno, y hay muchas soluciones que dar ahora mismo en real estate, sobre todo en España, con lo cual
bueno, pues no te lo acabas. Pero si te obcecas en un producto y el mercado, bueno, lo más probable es que acabes pivotando o evolucionando en otra dirección, y si el mercado se te queda pequeño, es fácil que mueras. Y luego lo que decías, que haya competencia, para mí es bueno, un factor positivo. A menos que seas Elon Musk, que haya competencia a mí me valida de alguna forma, pues que ese mercado es medianamente interesante. Si no, eres más un inventor que puedes dar con la tecla, pero muy, muy, muy difícil. Claro, Laura, tú por tu expertise sabías al sector que querías ir porque era un pain que habías recibido, bueno, que tenías, ¿no? Y esto es una cosa también importante, el problema, y ahora si queréis hablamos sobre ello. Pero es lo que comentabas. ¿Cuándo decidiste hacer ese pivot de somos un chatbot pasamos a due diligence? Bueno, en parte cuando nos dimos cuenta de que, claro, las IAs pues empezaron a crecer, empezaron a salir más IAs legales también, y dijimos, no nos queremos quedar aquí, no queremos ser uno más de la lista. Y fue también por la necesidad, igual que construimos la startup porque la necesitábamos para nosotros, fue, no, vamos a crearla porque la necesitamos nosotros, y luego vimos que la necesitaba todo el mundo. Pero fue de la necesidad de los propios clientes que nos dijeron, oye, es que necesitamos esto, es que tenemos locales, que es que no sé qué hacer con ellos, voy al ayuntamiento, pierdo 3 días, pido la nota, pido el catastro, ¿ahora qué hago? No entiendo el epígrafe. ¿No podéis desarrollar una...? Y cuando llegamos a 20, 25 clientes nos decían lo mismo, oye, ¿no podéis? Y dijimos, oye, bueno, pues vamos a probarlo, vamos a crear un MVP, vamos a ver, y realmente la gente tiene esa necesidad, así que surge de los problemas del día a día. Claro, hablábamos ahora, estaba comentando yo sobre el problema, que muchas veces el emprendedor también quiere crear mucho y no se ha fijado si es un problema real. Aquí, ¿en qué es lo que os fijáis cuando nos hablan del problema, Luis? Primero de todo, en la experiencia que ha tenido esa persona en ese problema concreto y, sobre todo y más importante, en la validación que puede haber hecho. No quiere decir ya haber vendido o haber desarrollado el producto y tener clientes de pago, sino oye, conversaciones con potenciales clientes, al final moverse y entender muy bien el mercado. Alfons, ¿tú qué opinas sobre el problema? ¿Qué es lo que buscas que tenga ese problema? Lo que miramos sobre todo es que sea un problema relevante, que sea lo que decimos un must-have, ¿no? Que no sea algo bueno. Sí, me gusta. Eso me pasó con uno de los proyectos que os comentaba antes, que maté, pero que creo que voy a volver a revivir. Es justamente lo maté porque no había negocio, porque es una aplicación que seguramente muchos de vosotros diríais, ostras, qué chulo, pero no hay negocio. Entonces, el problema tiene que ser algo importante para el que te va a pagar, porque si no, no te va a pagar suficiente. Y luego, si además es un problema recurrente y si además tiene unas implicaciones caras en términos de tiempo o dinero para el usuario, entonces seguramente estás delante de una buena oportunidad, ¿no? Que es un poco pues el pivot que hicisteis vosotras también va por ahí, que al final atacáis un problema que es muy importante y que además es muy relevante para ese tipo de operaciones. Sí, sí, totalmente. Y no obcecarte con el producto que has creado, porque a veces es que es mi bebé y como lo he creado lo voy a llevar hasta el final, ¿no? Pero todos te están diciendo, no, cambia, pivota, dirígete a otro público, y tú, no, porque no, o sea, no, escucha y cambia a tiempo. A mí cuando uno de nuestros mentores me empezó a hablar de urbanismo, yo pensaba, ¿me va a hablar ahora de urbanismo? Si esto es un chatbot legal. Claro, la tercera vez dije, vamos a investigar esta parte. Y aparte los clientes lo empezaron a pedir, dije, venga, para allá. O sea, no te aferres a una idea, porque no vas a educar eso tú al público, al cliente. O sea, te va a educar a ti el mercado, el cliente y la demanda que haya. ¿Y qué signos de validación, como los que hablaba Luis, son los que dicen, vale, es un problema del que también puede haber un negocio, no es solo una solución que hay? Porque hay distintos sectores, ¿no? A lo mejor no es lo mismo un software que si nos vamos a la health tech, etcétera. ¿Qué validación te gusta a ti, Alfons? Yo creo que es o haberlo vivido o que alguien cercano a mí lo haya vivido. Entonces, si me hablan de un proyecto de arquitectura, pues pregunto a amigos arquitectos, y si no, puedo preguntar a alguien que sea abogado. Entonces, ver que alguien lo ha vivido, eso es lo primero. Y luego la mejor validación es que haya pasta de por medio de clientes. O sea, esa es pero sobre todo, porque luego también te encuentras proyectos que venden muy bien, porque son muy killers vendiendo, pero que luego no retienen. Entonces, que haya pasta, pero que haya retención. Prefiero pocos clientes muy fieles y que estén con el efecto wow, que muchos que están, bueno, ni fu ni fa. Ese proyecto, esa solución me da un poco igual y que alguien te la ha vendido muy bien, pero sobre todo a nivel de retener el cliente. O sea, que sea una facturación idealmente recurrente, pues, y si no, que haya un NPS, pues que haya muy buena nota de parte de los clientes.
Antes hablábamos también de todo el tema de, bueno, de que es largo, ¿no? Cerrar una ronda de inversión, se habla de medias de 6, 9 meses, bueno, si a lo mejor eres buen proyecto puedes ir más rápido. ¿Nos podrías contar un poco cómo es todo ese proceso de inversión que lleváis a cabo, por ejemplo, en Plug and Play, Luis? ¿El proceso de inversión a qué te refieres? El proceso de análisis que lleváis desde que empezáis a hablar con una startup hasta que se llega a cerrar. Vale, sí. Bueno, primero, lo más importante en nuestro estadio, como decíamos antes, ¿no? Pues es el equipo. Entonces nos gusta pasar cuanto más tiempo posible con el equipo emprendedor. Y luego, por nuestra parte, hacemos bueno, una due diligence, que al final es un análisis de la oportunidad, donde vemos, pues entendemos bien el problema, la solución, el producto, profundizamos en el mercado y luego, pues si tiene pues, facturación y demás, también hacemos un poco nuestro análisis de las métricas, tracción, etcétera. Y al final, como lo que nos ayuda más a validar si esa inversión tiene más sentido o menos es hablar con posibles clientes. Entonces, nosotros siempre intentamos, antes de hacer una inversión o de comprometer en una inversión, hablar o con clientes que ya tenga el emprendedor, entonces les pedimos por referencias y demás, y luego, por otro lado, con posibles clientes que tengamos en nuestro network. Al final, Plug and Play, lo bueno que tiene es la segunda rama de negocio también, es que trabajamos con 600 corporaciones a nivel global, pues empresas como CaixaBank, Inditex, Walmart, etcétera, y tenemos acceso directo a todas ellas, ¿no? Entonces, si nos viene alguien vendiendo una solución de retail, pues podemos llegar fácilmente a posibles clientes y validarlo y pedir referencias. Entonces, ese es un poco el proceso. A nivel de tiempos, podemos tardar desde una semana cuando hay mucha presión a nivel de timings, pero te diría que lo más común sería mes y medio desde la primera conversación hasta la inversión. Porque también al final dependemos de que haya ya unas condiciones cerradas, un lead investor, etcétera. Emprendedores que no están en el sector también se piensan que a lo mejor levantar la ronda es voy a un inversor, me pone la pasta y ya está. ¿Qué crees que son los documentos mínimos que deben tener, Alfonso, de cara? Es importante y también un poco con a raíz de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Pero también entender que primero tienes que llamarla, si esto fuera un demo day y nosotros fuéramos emprendedores, pues hacemos un pitch para que alguno de vosotros, siendo inversores, se interese. Bueno, voy a hablar con este tío, ¿vale? Luego hablas, luego empiezas a conocerle más, empiezas a entender un poco de qué va la historia, qué equipo hay detrás, qué documentos, que luego volvemos, pero al final, pues, lo que decía antes, deck, business plan, etcétera, que esté bien, que sea solvente. Luego hacen sus checks, hablan con sus amigos de otros fondos, hablan con clientes. Luego probablemente te envíen, en el mejor de los casos, bueno, primero pasarás por un comité, seguramente te inviten a un comité donde hay los que deciden y van a ver si tiene sentido o no después de toda la due diligence que han hecho los analistas. Y luego te van a enviar, en el mejor de los casos, un term sheet que probablemente tenga o una valoración que a ti no te gusta o cláusulas que no te esperabas, y entonces ahí empieza todo el trabajo con abogados, que ahí también lo que dice siempre Carlos, ¿no? De pon un buen abogado en tu vida y también pues pide referencias participadas, ¿no? Y que sean entidades pues con reconocimiento. Entonces, que muchas veces el emprendedor es como que se relaja cuando ya el inversor le dice, bueno, sí, voy a invertir, y luego viene el term sheet y es un bajón emocional que en Connector tenemos que gestionar porque es un bajón realmente. Entonces, en cuanto a documentos, yo creo que los básicos, pero bueno, es que lo sabrá mejor Luis, pero para mí un buen deck que explique muy claramente el problema y la oportunidad, y un buen business plan que yo viéndolo entiendo que esa persona tiene experiencia en el mundo, en ese mercado, en ese negocio, pues que el personal que contrata tiene sentido, el sueldo que paga tiene sentido, que lo que espera captar, pues cada uno sabe más de un tema, ¿no? Pero si me muestras un business plan de captación de usuarios de leads online, pues lo he hecho muchas veces y me pones según qué conversión, para mí ya es, vale, este no sabe de qué va. Entonces, mucho benchmark, mucho entender cómo funciona el mercado. Si no lo has hecho tú, no pasa nada. O sea, nadie nace aprendido, pero pregunta a alguien que lo haya hecho, y si no, busca benchmark. Pero para mí el business plan y el deck, eso ya me explica el 70-80% de la peli. Claro, entender también muy bien, ¿no? Cuáles son esas cláusulas de mercado y bueno, eso, ¿no? Pues puede ser que también, si entramos más en detalle, un buen data room o qué es lo que a ti te gustaría también, Luis. Sí, al final el data room es el resumen de toda la documentación de la empresa, que incluye pues el deck, el business plan, pues el cap table, más información a nivel de métricas y posibles contratos que se puedan tener, etc.
A mí sí, y también lo que me gusta ver cuando hablo con emprendedores, sobre todo en etapas que ya estamos profundizando mucho, es que toda esta información esté bien organizada y no tener que ir preguntando al emprendedor por cierta información, etc. Entonces, lo que sí que creo que es importante, si os estáis planteando hacer una ronda, es antes de querer hacer la ronda, tener al menos pues, el deck y un buen business plan, idealmente pues, un data room con toda la información de vuestra empresa. Ahora que también conocemos un poco más, ¿no? Cómo podríamos llegar a convencer a un inversor, como veo aquí también bastantes emprendedores en la sala, me gustaría también que pudierais preguntar vosotros y así ellos responden directamente, así que quien quiera preguntar le paso el micro y seguimos. Pues gracias a todos por venir, agradecer a Gateway, a la Fabricanco y a todo el equipo de Connector por organizar esta charla, a Luis, Laura y Alfons por esta mesa y bueno, ahora nos quedamos por aquí con un poco de networking, así que aprovechad y hablad con ellos. Muchas gracias.